Continuamos con nuestra clase de vitaminas. Esta es la clase número 2 y quien les habla, el doctor Miguel Basanta, para continuar nuestra clase. Hablamos hoy entonces de la vitamina B12. Esta vitamina es sintetizada exclusivamente por microorganismos. No se encuentra en las plantas y se almacena en hígado de animales como metilcobalamina, adenosircobalamina e hidroxicobalamina. Su estructura, la estructura de la cobalamina, es un anillo complejo de corrina, parecido al de la porfirina, el cual se une a un ion cobalto en su centro. Aquí podemos apreciar el anillo, un anillo tetrapirrólico, pero de corrina, y en su centro tiene un ion de cobalto. Y dependiendo del sustituyente que tiene, será si es un grupo metilo, metilcobalamina, si es cianocobalamina o desoxiadenosilcobalamina. Entonces eso le da la característica específica que tiene. Aquí miramos entonces la estructura ya en forma esquemática de lo que tenemos. Entonces en su centro tiene un ion de cobalto. En esta lámina vamos a ver el metabolismo de absorción de la vitamina B12 y una vez que nosotros la ingerimos vía oral llega al estómago y en el estómago requiere unirse a un factor denominado factor intrínseco, que es una glucoproteína altamente específica y que es secretada por las células parietales de la mucosa gástrica. Esto entonces se une a esa proteína y viaja hasta sus receptores que están en el hilio. En el hilio va a ser transportado, se une al receptor, el receptor la pasa a la célula mucosa en el hilio y luego de aquí se pasa a la sangre y se une a la transcobalamina, que es el transportador, la cual lo lleva a todos los tejidos y de aquí se almacena unida a la transcobalamina en cada uno de los tejidos. Una vez que está en el tejido, la cobalamina se libera en el citosol como hidrocobalamina y después se convierte en metilcobalamina. Metilcobalamina después va dentro de la mitocondria y se convierte en 5-desoxiadenosilcobalamina. La vitamina B12 participa como coenzima para la conversión combinada de homocisteína a metionina. También interviene para transformar metiltetrahidrofolato a tetrahidrofolato, entregando ese grupo metilo a la homocisteína que se convierte en metionina. Esto hace que la reserva de metionina se conserve y el tetrahidrofolato esté disponible para la síntesis de purina y pirimidina y para los ácidos nucleicos. En esta lámina vemos entonces cómo la homocisteína se convierte a metionina e interviene esta enzima que se denomina metionina sintasa, la cual requiere como coenzima a la metilcobalamina, que a su vez toma el grupo metilo del metiltetrahidrofolato, este se convierte en folato y la homocisteína se le agrega su grupo metilo aquí en el grupo sulfidrilo y se convierte en metionina. La metionina es un aminoácido que tiene su actividad y forma parte de las diferentes proteínas. Ahora, la homocisteína es una molécula que cuando está presente en términos elevados, en concentraciones elevadas, puede llevar a la procoagulación y se implica también en patología donde se producen trombosis venosas profundas. Y por eso en las personas que hacen trombosis venosa profunda, que tienen alguna alteración en la absorción de vitamina B12 o en el metabolismo de la vitamina B12, se les indica como parte de su tratamiento vitamina B12. Otra parte importante es que la vitamina B12, ya como desoxiadenosilcobalamina, es la coenzima de la metilmalonil coenzima A mutasa. Esta enzima transforma el metilmalonil coenzima A a succinil coenzima A. Succinil coenzima A forma parte del ciclo de los intermediarios del ciclo de Krebs. Y a su vez les menciono que la L-metilmalonil coenzima A proviene de la carboxilación del ácido propiónico o del propionato, que a su vez proviene de la degradación de ácidos grasos impares. Por este lado vemos la misma lámina
Lo importante entonces que tenemos que la acción conjunta de esta transformación de homocisteína con metionina por la metionina sintasa, o también denominada metiltransferasa de homocisteína, e interviene entonces vitamina B12 y el ácido fólico. El ácido fólico aporta el metilo. Y está la otra reacción de la conversión final de el ácido propiónico o propionato, que proviene del catabolismo de los ácidos grasos de cadena impar. ¿Cuándo encontrar deficiencia de vitamina B12? Bueno, se puede producir anemia perniciosa por falta del factor intrínseco que lleva a déficit de la actividad de la metionina sintasa. No es que la metionina sintasa como tal no esté trabajando, sino que al no tener la coenzima no trabaja adecuadamente. Esto, por supuesto, no produce lo necesario de metionina que es necesaria en el metabolismo de síntesis del DNA o de los nucleótidos, y entonces en las células precursoras de los eritrocitos que están en la médula ósea se quedan las células, los precursores de eritrocitos se quedan grandes, como el megaloblástico, se acumulan y pueden incluso salir de la célula a la sangre. Entonces usted encontrará que los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, serán glóbulos rojos grandes, y el individuo tendrá una anemia de tipo megaloblástica, que significa que el volumen corpuscular del glóbulo rojo está aumentado, y se debe porque no se sintetizan la cantidad de purina y pirimidina debido al déficit de tetrahidrofolato que aportaría y que sería necesario para esta síntesis. Entonces no se da la cantidad necesaria de material genético para hacer la división en ese eritrocito inmaduro, y en vez de formar dos eritrocitos forma uno solo o de tamaño grande, sale a sangre y encontramos un glóbulo rojo grande. Por supuesto, el glóbulo rojo, ya sabemos, no tiene núcleo ni mitocondria. También entonces, cuando hay una deficiencia de vitamina B12, nosotros vamos a encontrar que obtenemos homocistinuria y aciduria metilmalónica. Homocistinuria es la homocisteína que, al no ser procesada y convertida en metionina, sencillamente se va a sangre y luego se elimina vía urinaria. Y el ácido metilmalónico también se acumula y se va por vía urinaria, ya que no se puede transformar en el componente que nosotros hemos mencionado anteriormente, como es el caso del succinil coenzima A. Entonces, fíjense, ¿qué puede causar una deficiencia de vitamina B12? Bueno, si tiene una ingesta inadecuada por deficiencia dietética en personas de alto riesgo como alcohólicos, adultos mayores, vegetarianos estrictos que no consumen carne, o en los alcohólicos que no consumen la alimentación adecuada, pues no ingieren vitamina B12, se puede producir. Pero también se puede producir cuando hay una absorción inadecuada, y comienza si usted no tiene la cantidad de factor intrínseca adecuada que se produzca en el estómago, ya sea porque tiene una gastritis o porque se ha hecho una cirugía bariátrica con una gastrectomía, no produce la cantidad necesaria de factor intrínseco, y así, aunque pueda ingerir gran cantidad de vitamina B12, no va a absorberla porque no hay factor intrínseco. También la vitamina B12, cuando usted la ingiere, puede ser que se ligue a otras proteínas intestinales distintas al factor intrínseco, y por supuesto no se absorbe. También en las enfermedades del hilio terminal, como la enfermedad de Crohn, o que se haya una resección del hilio, recuérdense que ahí están los receptores para el factor intrínseco con vitamina B12, y al no estar esa porción o estar enferma como la enfermedad de Crohn, pues sencillamente no se va a absorber. También cuando haya competencia por la cobalamina, como un sobrecrecimiento bacteriano intestinal o una infección masiva por tenia de pescado, también con el uso de fármacos, por ejemplo, uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones o los bloqueadores H2, conllevan a que no haya producción de factor intrínseco, y por supuesto se produce la misma alteración. Y si hay un transporte inadecuado, deficiencia de transcobalamina 2, tampoco se lleva el metabolismo adecuado de la vitamina B12. Ahora hablemos del ácido fólico. Esta es otra vitamina importante que ya habíamos hecho alguna mención en la discusión previa.
y la fuente del ácido fólico son vegetales de hojas verdes, hígado y levadura. Tiene una estructura, fíjense aquí, una base de pteridina, como ustedes lo ven aquí, adherido a una molécula de ácido paraminobenzoico, esto que ustedes ven acá, y una a su vez al ácido glutámico. Esos tres compuestos juntos, estos dos, esteroil y ya unido sería el ácido glutámico. Entonces todo forma parte del ácido fólico. Ácido fólico va a ser reducido sucesivamente y se convierte en dihidrofólico a tetrahidrofólico, es decir, que tiene cuatro átomos de hidrógeno. El folato es convertido en el intestino a monoglutamilfolato y después reducido a tetrahidrofolato por la enzima que se denomina folato reductasa, que utiliza NA-fosfato reducido. Y NA-fosfato reducido puede ser aportado por la vía de las pentosas fosfato. Es el mismo NA-fosfato que se puede aportar para evitar los radicales libres o para neutralizar los radicales libres. El tetrafolato es un transportador de unidades de un carbono, puede transportar metil, como el caso anterior, donde metil tetrahidrofolato, pero también puede transportar metileno, metenil, formil y formimino. La serina es la fuente principal de las unidades de un carbono que se aporta para que el folato o el tetrahidrofolato pueda transportar ese grupo de un solo carbono. Aquí vemos entonces, fíjense cómo el ácido fólico va a ser reducido sucesivamente, se convierte en ácido dihidrofólico con dos reducciones, y después se convierte en tetrahidrofolato. Y la enzima que lo realiza es la folato reductasa, algunos la mencionan como tetrahidrofolato reductasa o dihidrofolato reductasa. Bueno, es la folato reductasa. Esa enzima puede ser inhibida por estos compuestos que se utilizan en la práctica médica, como es el caso de trimetoprim o metotrexate. Trimetoprim se usa en conjunto con trimetoprim sulfametoxazol, y se usa en el tratamiento de algunas infecciones. Y el metotrexate se utiliza en el tratamiento de algunos tipos de neoplasia o cáncer y en las enfermedades de tipo reumática como artritis reumatoidea o lupus discoide. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, puesto que si estamos en presencia de algunas de estas enfermedades y está recibiendo trimetoprim sulfametoxazol o metotrexate, se puede producir un déficit de este dador de grupo metilo, como es el caso del metil tetrahidrofolato, del ácido fólico. ¿Cuáles son unos principales fármacos que pueden actuar aquí como elementos importantes para inhibir el metabolismo del folato y se denomina antifolato? Tienen algunos antitumorales que hemos mencionado, como es el caso del metotrexate, algunos antipalúdicos como pirimetamina, que es importante conocer si el paciente que tiene paludismo está recibiéndolo. Antibióticos que hemos mencionado como trimetoprim, diuréticos como triantereno, antirreumático como sulfasalacina, antiepiléptico, y ese dato es importante para nuestros pacientes que tengamos en el futuro que sufren de epilepsia. Fíjense prácticamente los antiepilépticos de uso actual, como es el caso de la primidona, fenitoína, el fenobarbital, el ácido valproico, son antifoláticos. Entonces es importante que lo tengamos. Y el otro detalle de uso son los anticonceptivos orales como es el caso del progestágeno y estrógeno. También cuando tenemos un déficit de folato se produce una anemia megaloblástica, pero no una anemia perniciosa per se desde el punto de vista conceptual, porque anemia perniciosa está diciendo que hay un problema en la producción del factor intrínseco. Ahora, cuando hay un déficit de folato, ya sea porque no lo ingiere o porque tenemos un inhibidor de la tetrahidrofolato reductasa, es un antifolato, pues sencillamente se produce también una anemia megaloblástica. No se sintetiza metionina y con ello no se va a sintetizar las purinas que son necesarias para la producción de ADN o DNA
importante para que el material genético en las células precursoras de los eritrocitos puedan dividirse y dar glóbulos rojos de tamaño adecuado. En este caso se quedan glóbulos rojos grandes también y se produce una anemia megaloblástica. Los requerimientos diarios de ácido fólico están en el orden de los 400 microgramos. Eso es en el periodo de la concepción, donde se requiere mucho más. Sin embargo, los preparados farmacéuticos vienen de 5 miligramos, que usted tendría que, de 5 miligramos a microgramos, tiene que multiplicarlo por 1000. Y mención especial merece nuevamente decirle el metotrexato y el trimetoprim-sulfa, que interviene entonces en la no producción de tetrahidrofolato, y por supuesto bajo esta vía que tenemos aquí se puede producir entonces anemia megaloblástica, porque ellos intervienen conjuntamente con la vitamina B12 para la producción de purinas. Otra causa de folato, pues una ingesta inadecuada, que también se ve en las personas que consumen muchos otros compuestos y pobres en vegetales verdes, en los alcohólicos, en los que tienen una nutrición parenteral total, que no se le suministra folato, pero si se lo suministramos no lo va a tener. Una absorción inadecuada como el sprue tropical, el uso de fármacos hemos mencionado, que haya un aumento en los requerimientos, como sucede en el embarazo, en la infancia, en la hemólisis crónica, o haya enfermedades dermatológicas y foliativas también, o que haya una alteración en el metabolismo. Hablemos entonces ahora del ácido fólico. Hablemos entonces, disculpen, del ácido ascórbico, vitamina C. El ácido ascórbico o vitamina C tiene una estructura semejante a la de la glucosa, pero en humanos, cobayos, murciélagos, no se encuentra la enzima que lo sintetiza a partir de glucosa, es decir, no se encuentra la L-gluconolactona oxidasa. Y por eso, en el resto de los animales, con excepción de humanos, cobayos y murciélagos, no es una vitamina, solamente son para esto porque no tenemos esa enzima. El mecanismo de acción es que un agente reductor con potencial de hidrógeno de más de 0,08 voltios, que le confiere la capacidad de reducir compuestos como oxígeno molecular, nitratos y citocromo A y C. Al actual se oxida a ácido dehidroascórbico. Aquí tenemos entonces cómo nosotros, a partir de la glucosa y posteriormente glucosa se convierte en gulonactona por acción de la 1-gluconolactona oxidasa, se convierte en ácido ascórbico. Y el ácido ascórbico obtiene su poder reductor, puede entregar equivalente reducido y se oxida a ácido dehidroascórbico, pero hace su función. ¿En dónde interviene la vitamina C, el ácido ascórbico? Bueno, interviene en la síntesis del colágeno, lo hemos dicho anteriormente, donde se requiere como coenzima para la hidroxilación de prolina y lisina, que se convierte en prolina e hidroxilisina. También interviene en la degradación de tirosina, la oxidación del hidroxifenilbutirato a homogentizato requiere vitamina C para mantener reducido el cobre, que es necesario en esta reacción enzimática donde el cobre interviene como factor metálico allí, pues. El paso subsiguiente a la homogentizato dioxenasa requiere hierro ferroso, y este hierro ferroso es reducido por la vitamina C, es decir, se le agrega equivalente reducido, aquí interviene la vitamina C. También se requiere la síntesis de adrenalina a partir de tirosina, se requiere la formación de ácidos biliares en el paso 7 de la alfa hidroxilasa. ¿Dónde conseguimos vitamina C? Que es un dato importante. Fíjense, lo conseguimos en la soja fresca, tiene en una porción de 100 gramos, tiene 4 gramos o 4000 miligramos. También se encuentra en la guayaba, en la grosela, en los coles, en el repollo encontramos 200, fíjense, en el perejil, en los pimientas, en el kiwi, en el berro, en el zumo de pomelo, 84,
en la papaya, que aquí en Venezuela es lechosa, en el coliflor, y fíjense cuánto se encuentra en la naranja por cada porción de 100 gramos. Y uno tiende a creer que la naranja es la que tiene mayor cantidad de vitamina C, y no es así. Si consumimos guayaba, pues tiene mayor concentración por cada porción de 100 gramos en comparación con la naranja. El ácido ascórbico interviene, está presente en las sintasas reductoras de la síntesis de esteroides en la corteza suprarrenal. Es necesario en la absorción del hierro porque lo reduce. Es un antioxidante hidrosoluble para reducir el tocoferol oxidado en las membranas celulares e inhibe la formación de nitrosamina durante la digestión. Y aquí importante, lo que le estaba mencionando, en la acción antirreductora, o sea, antirradicales libres que tiene la vitamina E, el tocoferol necesita ser reducido. El alfa-tocoferol oxidado, fíjense que está aquí, necesitamos que lo reduzca para que se mantenga el ciclo de protección de los ácidos grasos en la membrana celular. Y entonces, ¿quién lo realiza? La vitamina C, que tiene ese poder reductor, reduce el alfa-tocoferol, este se forma en alfa-tocoferol reducido y puede continuar su acción. De tal manera que si usted está dando vitamina E como elemento antirreductor, también tiene que dar vitamina C para que cumpla su función. El déficit de vitamina C, hoy por hoy es un déficit poco frecuente, pero se puede conseguir o se conseguía anteriormente en los viajes largos que hacían en la época del encuentro entre los dos pueblos, de descubrimiento, como se quiera llamar, de los españoles hacia esta tierra y de los europeos hacia esta tierra, y entonces pasaban durante mucho tiempo esos marinos, meses allí, no consumían frutas frescas y se producía escorbuto. Hoy por hoy es difícil conseguir una persona con escorbuto, salvo en personas de alto riesgo, ya sea porque estén enfermos o porque son desnutridos crónicos. En el escorbuto hay una síntesis defectuosa del colágeno que se manifiesta por la fragilidad capilar, llevando a hemorragias subcutáneas, debilidad muscular, edema gingival, pérdida dental, es decir, en desprendimiento de la retina. Lo que quiere decir es que la formación del colágeno es inadecuada, y al ser inadecuada se produce todas estas características que hemos mencionado. Recuérdense que no se va a sintetizar hidroxiprolina e hidroxilicina, que son importantes para este caso. Ahora hablemos de las vitaminas liposolubles. Hablemos características generales de la liposoluble y después hablaremos de la vitamina A. Característicamente las liposolubles son hidrofóbicas, son derivadas del isopreno, la mayoría de ellos, tienen una serie de unidades de isoprenoides, esta que ustedes miran aquí abajo, que se unen a una estructura característica de cada una de estas vitaminas. Son transportadas en sangre por lipoproteínas o fijadas por proteínas de unión específica. No circulan libremente, como es el caso de las proteínas hidrosolubles. Tienen funciones diversas. Por ejemplo, la vitamina A, entre otras de sus funciones, interviene en la visión, pero no es la única. La vitamina D en el metabolismo del calcio y el fosfato a nivel óseo y a nivel intestinal y renal. La vitamina E como antioxidante y la vitamina K en la coagulación sanguínea. Característicamente estas vitaminas, el exceso de consumo de las mismas produce hipervitaminosis porque ellas se pueden almacenar. Hablemos entonces de la vitamina A. La estructura de la vitamina A, tal como ustedes lo miran aquí abajo, tiene un anillo de ciclo hexenilo, este que ustedes ven aquí, unidos a unidades de poliisoprenoides, como ustedes lo miran acá. Ella se almacena como ésteres de retinol en el hígado. Las funciones son realizadas por el retinol, esta molécula que ustedes miran aquí abajo, que les estoy señalando, retinol, y sus dos derivados a partir de ello, que es el retinal y el ácido retinoico. Existe también como una provitamina, un pigmento amarillo denominado beta-caroteno. El beta-caroteno es una provitamina en los vegetales en forma de pigmento biliar, pigmento amarillento que aparece.
tiene una estructura de dos moléculas de retinal unidas por el terminal aldehído de sus cadenas. Eso que ustedes miran aquí, este es el beta-caroteno. Posee una sexta parte de la eficiencia de la vitamina A, debido a su metabolismo deficitario hacia vitamina A, pero puede tener cierta actividad. Es un compuestos similares, son denominados carotenoides, es decir, que se parecen al caroteno, pero no hacen exactamente. Cuando nosotros ingerimos vitamina A, esta obviamente va a ser emulsificada por la bilis en el duodeno, y esto prepara y permite la absorción en el epitelio intestinal. Los beta-carotenoides son oxidados por la beta-caroteno dioxigenasa y se convierten en dos moléculas de retinaldehído. Estos a su vez se convierten en retinol, que ya tiene acción de vitamina A por acción de la retinaldehído reductasa. Entonces el beta-caroteno lo podemos convertir en dos moléculas de retinol, que es de vitamina A. Una fracción pequeña del retinal es oxidado a ácido retinoico, que también tiene acción. La mayor parte del retinol es esterificado por ácido graso y transportado por los kilomicrones una vez que se actúa. Aquí en esta lámina vemos el beta-caroteno. Fíjense, entonces actúa la beta-caroteno dioxigenasa en presencia de sales biliares y desdobla, hidroliza a la molécula en dos moléculas de retinaldehído. Este retinaldehído, una parte de ella se transforma en retinol, que es una de las acciones activas de vitamina A, y eso lo hace la retinaldehído reductasa. Otra se transforma irreversiblemente y en forma espontánea va a ser transformada en ácido retinoico, se convierte en todo transretinal. Entonces, esta reacción es irreversible, mientras que la otra puede ser reversible, como se menciona en la gráfica. La vitamina A es almacenada en el hígado, en los lipocitos, como un complejo lipoglucoproteico, y ahí se almacena. Se libera retinol unida a proteína de unión del aporretinol. Se captura en el tejido vía receptor de superficie celular para las células que lo necesitan, pues. El ácido retinoico se transporta en sangre unido a la albúmina, otra de las funciones que tiene la albúmina. En las células extrahepáticas se enlaza a la proteína celular de unión del retinol. La hipervitaminosis A se presenta si se excede la capacidad de la proteína de unión al aporretinol. El retinol se puede interconvertir en retinal, también denominado retinal o retinaldehído. Se interconvierten por deshidrogenasa o reductasa dependiente de NAC o de NAC-fosfato. El ácido retinoico proviene del retinaldehído o retinal en una reacción irreversible, por lo que puede participar en el crecimiento y diferenciación, pero no en la visión, que es donde participa el retinal o retinaldehído, o en el sistema reproductor retinol, donde participa el retinol. Algunas de las funciones de la vitamina A, fíjense que ella tiene una acción como de hormona esteroidea, porque puede actuar a nivel intracelular. El retinol se enlaza a proteínas nucleares que involucran el control de los genes. El ácido retinoico, todo trans y todo cis, tiene receptores nucleares y ha sido implicado en la regeneración de extremidades en los anfibios. En los humanos no se logra esa actividad de regeneración de tejido, pero interviene en la producción del surfactante pulmonar, que es una sustancia que no permite que los alvéolos colapsen en el tejido pulmonar. Si están ausentes en los recién nacidos, que se puede producir por inmadurez pulmonar, pues sencillamente colapsan porque no hay surfactante pulmonar. Hablemos sucintamente de retinal y rodoxina. La rodoxina está presente en células del bastón de la retina para la visión en la oscuridad. El 11-cis-retinal, que es un isómero del todo transretinal, se une a la oxina y de esta forma se convierte en rodoxina. A su vez, la rodoxina, al exponerse a la luz, se disocia y decolora y forma todo transretinal y oxina. Esta reacción genera cambios en la permeabilidad y polaridad de la membrana a nivel del ojo de la retina y genera un impulso nervioso que finalmente va a ser captado o llevado a el cerebro, específicamente a nivel del occipital, donde está el centro de la visión, y se traduce ese impulso nervioso en una imagen, que es lo que nosotros vemos y podemos captar
y con el conocimiento que tenemos podemos decir que estamos viendo una computadora, por decir ahora mismo. Aquí vemos entonces la reacción del todo transretinal. Fíjense, actúa esta retinal isomerasa y lo convierte en cisretinal. Este cisretinal se une a la oxina, forma rodoxina, y cuando estas células de bastón se exponen a la luz, un fotón de luz, él sencillamente se desdobla, separa la oxina y se convierte otra vez en todo transretinal. Pero esto produce un cambio en la permeabilidad de la retina, y esto se traduce o se transduce como un impulso nervioso que va a viajar hasta el occipital para formar la imagen y la visión que nosotros tenemos. El ácido retinoico participa en la síntesis de glucoproteínas, promoviendo el crecimiento y diferenciación de los tejidos, lo hemos mencionado. El retinoil fosfato funciona como transportador de oligosacáridos a través de la capa bilipídica de la celular por medio de una isomerización enzimática trans-cis. La deficiencia de vitamina A conlleva a las siguientes alteraciones. Hay una visión nocturna defectuosa, se presenta cuando la reserva hepática casi se agota, la reserva hepática de vitamina A se agota, y el individuo puede presentar lo que se denomina ceguera nocturna. También se produce una queratinización de los tejidos epiteliales del ojo, pulmón, tracto gastrointestinal y genitourinario, con reducción de la producción del moco que deben estar y que mantienen la humedad de estos epitelios. Al no estar presente, se queratiniza. Se puede presentar una xeroftalmía por deterioro del tejido ocular, y esto lleva a ceguera, ya no nocturna, sino ceguera mayor. Participa en la respuesta inmune de las infecciones, y la población de riesgo obviamente son los desnutridos y los alcohólicos. Se considera que la vitamina A tiene una acción anticancerígena. El cáncer en los tejidos epiteliales, los retinoides intervienen en la diferenciación normal. Si hace la diferenciación normal de estas células, pues no se convierten en cáncer, pues dicho de manera sencilla y simple. Los betacarotenos intervienen en la captura de radicales libres en tejidos expuestos al oxígeno. Estabilizan los radicales libres del peróxido orgánico dentro de su estructura alquilo conjugada. Es efectivo a bajas concentraciones de oxígeno, complementando la actividad antioxidante de la vitamina E, la cual solo es efectiva a concentraciones altas de oxígeno. Esta propiedad antioxidante de estas dos vitaminas se relaciona con su posible poder anticancerígeno. En esta lámina vemos entonces cómo se atrapa un radical libre por parte, en este caso, del betacaroteno, y tiene un efecto entonces antirradical libre, pero esto a bajas presiones parciales de oxígeno, porque a altas concentraciones interviene la vitamina E. Otro detalle importante es que las bajas concentraciones séricas de beta-caroteno y alfa-tocoferol se relaciona con el desarrollo de catarata senil. Por eso es importante que tengamos concentraciones normales de esta vitamina A. Y los beta-carotenos son transportados por las lipoproteínas de baja densidad. Importante entonces recordar esto, porque si tenemos este déficit de lipoproteína de baja densidad, pues vamos a tener también déficit de vitamina A. Hablemos ahora de la vitamina K, que es otra de las vitaminas liposolubles. La vitamina K tiene una estructura de una naftoquinona con poliisoprenoide sustituido. Este es el anillo doble de naftoquinona o de quinonas, y se sustituye por unidades de isoprenoides. La forma como la encontramos son como menadiona, que es la vitamina K3, la filoquinona o vitamina K1, fíjense cómo está presentada la estructura, tiene unidades isoprenoides, mientras que la vitamina K3 no la tiene, y la menaquinona, vitamina K2, que tiene también unidades isoprenoides, mientras que la 3 no la contiene. De esa, la filoquinona, vitamina K1, es la forma principal encontrada en las plantas. La vitamina K se absorbe en presencia de sales biliares y es transportada por los kilomicrones.
Solo la menadiona, la vitamina K3, que no tiene unidades isoprenoides, que es hidrosoluble, no requiere sales biliar y pasa al sistema porta hepática. Se almacena limitadamente en el hígado e interviene en la síntesis de proteínas precursoras de los factores de coagulación sintetizados en el hígado. El 2, el 7, el 9 y el 10, que debemos recordar. 2, 7, 9 y 10. Su mecanismo de acción es el cofactor de la proteína carboxilasa, esta que ustedes miran aquí, que carboxila el ácido glutámico en la posición gamma y le agrega otro grupo carboxilo. Hace una gamma carboxilación. Entonces una proteína, esta doble colocación de ácido carboxílico Bueno, como les mencionaba, la acción de la vitamina K es la coenzima de la proteína carboxilasa, la cual requiere CO2 para hacer la carboxilación gamma en el ácido glutámico, formando dos residuos, dos residuos, en este caso dos moléculas de ácido carboxílico, y esto a su vez con su carga negativa pueden quelar o atrapar calcio. Fíjense entonces que los gamma-glutamatos permiten la quelación o el atrapamiento de calcio en la interacción proteína-calcio fosfolípido específico de las plaquetas. Entonces esto permite la unión de esos factores de coagulación que hemos hablado, 2, 7, 9 y 10, con las plaquetas, y de esa manera forman el elemento importante, la malla y el atrapamiento de plaquetas para formar coágulos. En esta lámina lo vemos, entonces los factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10, son vertidos a sangre, son en este caso ya gamma carboxilado, como la protrombina por ejemplo, y ellos a su vez, una vez que atrapan el calcio, estos intervienen y se pegan también a la membrana de las plaquetas, por los fosfolípidos de las plaquetas, y forman entonces la malla de fibrina y atrapamiento de plaquetas, y forman entonces un trombo, un coágulo, pues, y de esta manera permiten detener los sangramientos. Ahora, en el metabolismo de la vitamina K, ellos actúan, en la forma activa es una hidroquinona. Esta hidroquinona actúa conjuntamente con la proteína carboxilasa dependiente de vitamina K, y entonces hacen su mecanismo de gamma carboxilación de los ácidos glutámicos, de los factores 2, 7, 9 y 3, perdón, 2, 7, 9 y 10, y se convierte la hidroquinona en 2,3-epóxido. Esta es una molécula que está sumamente oxidada. Interviene esta molécula 2,3-epóxido, debe convertirse en quinona, donde se va a reducir en esta posición. Interviene los dadores, en este caso de reductores, sulfidrilos, y en presencia de 2,3-epóxido reductasa se produce la primera reducción y el 2,3-epóxido se convierte en quinona. Luego interviene el NA-fosfato reducido y termina de reducir los grupos cetónicos que tiene este que estoy señalando acá y acá, los reduce y se convierte en grupo hidroxilo, y la molécula se convierte en hidroquinona, quedando lista para actuar nuevamente por este mecanismo. También puede la hidroquinona, si no hace esa actividad porque no se utiliza, se convierte en 2,3-epóxido y hace un ciclo particular. Ahora, un dato interesante es que esta 2,3-epóxido reductasa puede ser inhibida por la warfarina o el dicumarol. La warfarina tiene su utilización en medicina para el tratamiento de los procesos de coagulación, en la trombosis venosa profunda, también se utilizaba en el momento que se necesitaba coagular al paciente porque se iba a tratar un infarto, etc. Y se usa a dosis que se puede medir cuánto es la coagulación, cuánto es el proceso de anticoagulación que se le hace al paciente a través de un parámetro que se llama INR. Se va midiendo y se trata de alcanzar 2,5 de ese valor. Ok, pero también la warfarina se puede utilizar con otros fines, y
En Venezuela, por ejemplo, algunos sanitaristas, bueno, no médicos, sino gente que hace control de animales en la calle, cosa reñida con las buenas costumbres, pueden envenenar a los perros y le agregan warfarina y se le produce hemorragia. Algunos venenos que se usan para el control de las ratas contienen warfarina o dicumarol. Y es importante saber esto porque se le produce entonces a las ratas hemorragia y por eso mueren. Y la importancia es saber que si alguna persona lo ingiere en términos accidentales o intencionales, ingirió warfarina, usted puede sacarlo de su problema hemorrágico colocándole el antídoto que es vitamina K e ir midiendo los parámetros que permitan hacer que esté coagulando, porque obviamente el paso de rescate de 2,3-epoxio a quinona y hidroquinona no se va a lograr, pero si usted sigue colocando vitamina K, hace que se produzca todo el proceso de coagulación y se revierta el proceso de anticoagulación. En esta lámina vemos entonces esos antagonistas de la vitamina K que actúan inhibiendo a los 2,3-epoxio reductasa. Es el dicumarol y la warfarina, que tienen una estructura que puede parecerse y entrar en el centro activo de la 2,3-epoxio reductasa porque tiene una estructura similar en alguna parte al 2,3-epoxio. Y finalmente vamos a encontrar que la fuente de vitamina K está ampliamente distribuida en las plantas y tejidos animales, está en la microflora del intestino. Y aquí un comentario aparte. Cuando damos antibióticos por tiempo prolongado para tratar alguna enfermedad bacteriana a nuestro paciente, pues recuérdense que también estamos eliminando la flora, la microflora bacteriana. Y si este tratamiento se prolonga por mucho tiempo, podemos causar un déficit de vitamina K al paciente. También se podemos encontrar deficiencia en los recién nacidos, obviamente son vulnerables debido a que no hay paso de vitamina K a través de la placenta y como nacen prácticamente estériles, no tienen bacterias que puedan producir vitamina K en el intestino, pues se le produce entonces deficiencia de vitamina K. Por eso es que a los recién nacidos le colocan vitamina K. En adultos se puede producir déficit de vitamina K en la esteatorrea, en la mala absorción de grasa, en el uso de antibióticos que elimina la flora bacteriana del intestino. Bueno, con esto culminamos esta clase. Hasta aquí de vitamina, nos queda pendiente dar vitamina D y vitamina E. Y bueno, si les gustó la clase, por favor, esté pendiente y hace un comentario para que lo podamos aclarar.